Bueno, siguiendo con el vídeo anterior os voy a explicar. Ya sabéis que hay diferentes facciones dentro del cristianismo. Están los católicos, apostólicos romanos, los cátaros, los gnósticos, los cristianos coptos y que hay muchas diferencias entre todos ellos, porque unas siguen fielmente las escrituras, la Biblia, bueno, lo que ocurrió en el diluvio, por qué Dios se enfadó y Noé y su familia fueron los únicos que se quedaron después de construir el arca, donde entraban eh, todas las familias que él había dicho y luego un par de animales y otros dos que estaban mezclados. Con todo decir que aquí en España, según la zona en que vivas, hay un cristianismo diferente, porque en la zona, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, se venera la imagen de María en relación, como en el País Vasco, con la diosa María y también con la Moreneta de Cataluña, donde la mujer prevalece sobre el hombre y es su fuerza y su sustento. Es decir, que aquí mandan las mujeres y las mujeres son las que, digamos, que protegen a los hombres y les ayudan. En otras zonas de España, como en Madrid, en Castilla y León, en Extremadura, en Murcia, se venera a Jesús de Nazaret, que fue un avatar que vino a la tierra y explicó sus bondades, sus misterios, su saber, que era el Hijo unigénito de Dios, el Dios criado a los pies de Gamaliel, con educación judía y con capacidades sobrehumanas, que lo fue demostrando a lo largo de su vida y de su obra. Los gnósticos tienen un cristianismo que se refería más a una doctrina filosófica religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, del siglo I, mezclada con creencias judías y con creencias orientales, con meditaciones judías y con el estoicismo oriental. Y es un conocimiento intuitivo y habla mucho de las cosas divinas, de los misterios y todo eso. Luego tenemos otro tipo de cristianos que son de cristianos que son los cátaros, que se guiaban por las escrituras, rechazaban la carne como propia del mal, son del siglo XI, del siglo XIII más o menos, y negaban la divinidad de Cristo eh, por su condición humana. Propugnaban la pureza y la vía ascética. Son como los ermitaños, que ellos estaban orando, pero no oraban solamente en su casa, sino que estaban en contacto con la naturaleza y tenían sus revelaciones en sus meditaciones en contacto con la naturaleza, se relacionaban con Dios. Por ello para ellos existían dos realidades dentro del hombre, que era el bien y el mal, que es Dios y Satán, y era un poco parecido al protestantismo. Entonces, esto es un resumen básico de los distintos tipos de cristianismo. Bueno, tengo que contaros que el protestantismo meditaban para conectarse con Dios directamente en un sitio recóndito en su casa, pero tenían una educación judio-cristiana, es decir, estudiaban el judaísmo cuando eran pequeños, empezaban con toda la disciplina del Talmud y la Torá y luego ya se pasaban al cristianismo y lo unificaban todo, teniendo una base, digamos, de esas meditaciones y luego ya pasaban a la otra parte. Entonces, esta rama de la iglesia estaba en el norte de Europa, en Alemania, en Flandes, en Bélgica, y esto era denominado judeocristianismo, donde se estudiaban, como he dicho, las meditaciones judías y lo que ellos llegaban era como una fusión con Dios. Entonces, como ya estaban fundidos con Dios, digamos que tenían revelaciones y luego eso lo aplicaban en su vida diaria. Y lo que querían era mejorar como persona, de llegar a ser mejor persona y todos los actos de su vida intentar perfeccionarse para llegar a parecerse algo al creador. Y ellos seguían meditando para seguir en contacto con el creador y seguir aprendiendo cosas. Entonces, esto es un resumen básico de las diferentes orientaciones cristianas, donde la Virgen es la protagonista y en las otras es el Cristo. Entonces, se puede decir que ahora hay digamos que hay otras ramas nuevas que han aparecido, que son los cristianos evangélicos, que estos, bueno, ya estaban, pero en España se han puesto y en Latinoamérica se han puesto de moda, están en relación con las escrituras y ellos se basan más que nada en seguir las escrituras a pie juntillas, es decir, pues Jesucristo dijo esto y que hay que hacer esto y esto y esto y que no hay que preocuparse por el mundo material porque Dios te va a ayudar. Si tú sigues sus pasos, te ayudará y te dará sustento. Y tú tienes que ser buena persona y hacer las cosas bien para ti y para los demás. Entonces, esto es un resumen, digamos,
de todas las religiones que hay. Y luego está la católica de toda la vida, pues es la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sus imágenes dentro de la iglesia y que cada vez tiene menos adeptos, pero porque la gente se ha ido bifurcando y se ha ido de las diferentes ramas y según las modas y según los países y según todo, pues se han ido cambiando de manera de pensar. Entonces, desde esta opinión mía, después de todo lo que he visto, lo que he estudiado, lo que se me ha enviado, puedo decir que si viniera aquí Jesús de Nazaret primero, estaría alucinando de la cantidad de variantes que se han formado en su ausencia en la tierra. Segundo, tiraría a los fariseos del templo, todos los que venden cosas y están ahí fuera del templo, y les mandaría de nuevo a centrarse en las escrituras. Tercero, les dirían que se tienen que acercar a él para conocerle y quererle y luego intentar mejorar cada día. Esto es un poco parecido a los protestantes. Y luego les instaría o les rogaría que intentasen desarrollarse la tierra de manera buena, prosperando ellos para luego hacer prosperar a los demás. No pensar que eso es malo y poder enseñárselo a todos para su desarrollo. Es decir, intentar hacer cosas para ganar dinero aquí y al mismo tiempo poder ser buen creyente, que no es una cosa incompatible. Y luego, a ver, hacer las cosas desde el corazón, como yo he dicho en otros vídeos, bien hecho, y entonces si tú haces una cosa desde el corazón, lo haces por ti y por los demás, pues sí te llegará el dinero porque lo estás haciendo bien y entonces es como un intercambio de energía que decía Jesucristo y entonces pues eso te llegará a ti. Y si tú sabes algo y se lo puedes transmitir a alguien, pues entonces ayudarle a esas personas que están perdidas a aportarles luz. Séptimo, ora en labora. Si tienes que orar, pues lo tienes que hacer en tu casa, en una montaña, al lado de una playa, donde quieras, que no necesitas ninguna sede física. Ahora, si tú te quieres juntar con gente, quieres ver las diferentes iglesias y cómo se trabajan aquí, digamos, pues entonces puedes ir a diferentes iglesias para ver cómo ellos lo hacen, ¿no? Entonces Jesús decía que como el hombre era mudable por naturaleza, pues entonces iba cambiando y de hecho se ha cumplido porque se han creado diferentes iglesias, diferentes formas de ver todo y cada uno según sus intereses pues ha ido diciendo. Entonces hay que decir que se tiene que utilizar el mundo para evolucionar, para hacer las cosas bien, para evolucionar tú y para evolucionar los demás. Y tienes que vivir aquí y tienes que vivir allí. Entonces tienes que estar en los dos sitios. Y como tienes que estar en los dos sitios, no puedes quedarte sin comer, ni tampoco decir tengo que ser pobre. No. Y tampoco puedes estar todo el día rezando sin tampoco estar aquí. Tienes que estar en ambas partes. Y luego también decía que la Biblia católica había puesto muy mal a María, había dicho que era una pecadora y que era una mala mujer. Y no, María era una de sus discípulas que en teoría y en la principal que estaba junto con él. Y aparte se llamaba Miriam y era una de sus más fervientes defensoras y una de las que iba predicando su palabra. Con lo cual todo lo que dijo, que eso fue por culpa de un concilio, no recuerdo el siglo, que dijo que no era así y que era una pecadora porque en aquel momento la mujer tenía que estar subordinada al hombre y no podía hacer cosas ni pensar por sí misma. Pero como ha cambiado, pues ahora lo que tenía que hacer es rectificarlo y decir, oye, no, que nos equivocamos y que esto no es así. Y bueno, pues eso es lo que quería deciros a todos mis amigos los cristianos, para que veáis que os he estudiado, he visto cómo va la cosa, me he enterado cómo está todo. Muchas gracias por mi atención y os contaré más en un próximo vídeo.